Este cristiano acaba de aceptar el argumento del mal y que Dios no es probable si el mal existe. Dígale, libre albedrío a la madre cuyo hijo acaba de morir por un terremoto. ¿Qué decisión tomó el niño? ¿Qué eligió la placa tectónica? ¿Qué eligió el virus del ébola? En el video anterior estuvimos dando respuesta al problema del mal. ¿Por qué un Dios bueno permite que los humanos hagan cosas malas? Y lo respondimos desde el libre albedrío. Y no lo resolvió. Pueden verlo, le hice un video completo y no entiende ni siquiera ciertas propiedades de su propio Dios. Es decir, no entiende que se está hablando de Dios como algo perfectamente bueno o puramente bueno, ¿no? Te recomiendo ver la primera parte, porque allí explico la diferencia entre el mal y el sufrimiento. El mal tiene que ver con las malas acciones morales del ser humano, pero cuando hablamos del sufrimiento estamos hablando no O sea que el mal es hacer el mal. Sí, qué buena definición. solo de aquel dolor producido por la maldad de los seres humanos, No, el sufrimiento no es necesariamente producido por el mal, es decir, puede ser que sea producido por el mal, pero cuando se habla de que el mal es sufrimiento, se habla de que al menos el sufrimiento innecesario es malo, está mal el sufrimiento que no es necesario. A eso se refiere cuando se habla de sufrimiento y mal. sino por desastres naturales, epidemias, discapacidad y demás. Y si me preguntas por esto, ahí no tengo una respuesta tan clara como si la tengo frente al mal moral, pero sí te puedo decir que no estamos en una posición para afirmar que Dios no tiene razones moralmente suficientes para permitir el sufrimiento en el mundo. Y aunque Bueno, pero tampoco tienen razones para decir que sí lo permiten, ¿no? Es una afirmación sin base, es completamente insignificante decir algo así, para un lado o para el otro. no es la respuesta que deseamos, debemos admitir que es cierto. Somos seres limitados en tiempo y espacio, en inteligencia y en entendimiento, pero el Dios trascendente y omnisciente ve el final desde el principio y ordena providencialmente la historia de acuerdo con su buen propósito. Y Ya, pero eso no me dice nada respecto a si tiene buenas razones para hacerlo o no hacerlo. Solo decir, bueno, yo no lo sé, pero de repente o de pronto existe alguien que sí lo sabe, no me dice nada a mí respecto a si sí es posible de que Dios tenga buenas razones. Yo, como dije la vez en el video anterior, no hay una buena razón para permitir el sufrimiento innecesario. Ni siquiera los bienes que se consideran superiores creo yo que sean útiles. Tengo varios videos explicando eso, pero ¿por qué es útil ser valiente cuando la idea es ir al cielo donde no se necesita, donde no va a haber miedo y no se necesita ser valiente? ¿Qué significa que ese sea un bien superior? Eso parece un bien superior cuando hay que enfrentar miedo, pero si no hay miedo parece completamente irrelevante. Uno. Dos, no tengo que enfrentarme al miedo para tener valor. Yo puedo tener ya valor y cuando aparece el miedo yo enfrentarme al miedo con el valor que ya tengo. Eso quiere decir que puedo tener ya valor de forma intrínseca sin necesidad de que exista el miedo para que se manifieste. Es una diferencia entre que algo se manifiesta y que ese algo existe o no existe, ¿no? Yo ya tengo valor, yo ya soy valiente, solo que si no existe el miedo no hay necesidad de manifestarlo. Eso es todo. Eso quiere decir que no hay necesidad del miedo y no hay una razón para el miedo o para ciertos sufrimientos que los hacen un tipo de sufrimiento innecesario. no es cierto El 90% del sufrimiento del planeta no tiene nada que ver con una decisión humana. Es el sufrimiento de la naturaleza. En realidad, la evidencia sugiere que aunque el mal natural causa enorme dolor, el mal moral sigue siendo la fuente más significativa de sufrimiento evitable en el mundo. Por último, Sí, aquí tuvo mucho cuidado al decir sufrimiento evitable, ¿no? Porque es lo que podemos evitar cuando hay muchas catástrofes naturales que no se pueden evitar. ¿Y eso qué importa? Estamos hablando de sufrimiento innecesario que es malo, ¿no? Al menos el sufrimiento innecesario es malo. Eso quiere decirse que si por alguna catástrofe natural se pudo evitar el sufrimiento de un solo ser y no se hizo, y Dios pudo haberlo evitado, ese Dios no puede ser bueno. Y estamos hablando de catástrofes, digamos, yo creo que he oído este ejemplo antes, que es un mono en medio de un incendio forestal que se quema y sufre toda la quemada, ¿no? Hasta que perece. No había necesidad de que sufriera todo eso, ¿no? Dios pudo evitarlo y no lo hizo. Así que Dios no puede ser bueno. Y no tiene que ser la mayoría que sea mal moral o la mayoría ser mal natural. Lo que importa es que existe este mal que Dios pudo haber evitado. hay quienes piensan que si bien la existencia del mal no hace imposible la existencia de un Dios bueno, sí la hace improbable. Pero creo que es un error calcular la probabilidad de la existencia de Dios solamente en base a la existencia del mal. Por ejemplo, si intentáramos calcular la probabilidad de que este hombre sea un atleta de primera categoría basándonos simplemente en cuánto pesa, diríamos que es altamente improbable. Pero si nos disponemos a considerar otros factores, como el hecho de que es un luchador profesional de sumo y que ha sido campeón mundial 4 veces, entonces debemos corregir nuestra perspectiva rápidamente.
Aunque tiene razón, acaba de ceder de que el argumento del mal hace a que Dios sea improbable, ¿no? Y ese es el punto. De eso se trata la discusión del mal. Es decir, en un debate de que se esté discutiendo si el mal hace que Dios sea improbable, acaba de ceder todo el argumento y acaba de perder todo el debate con esto que acaba de decir. No acaba de perder el debate respecto a Dios con lo que acaba de decir, pero obviamente sus otros argumentos que he visto tampoco prueban de que exista un Dios, tampoco lo hace más probable, tampoco todo lo que vemos en la naturaleza pudo ser de otra manera porque Dios no tiene ninguna limitante. Dios puede haber hecho lo que sea, la vida como sea, es decir, de que las constantes del universo son específicas para la vida. Dios no necesita de ninguna constante para crear la vida donde sea como se le dé la gana. Así que no es prueba de que Dios, las constantes específicas para la vida no son pruebas de que Dios la haya creado, y decir de que son para la vida es un poco aleatorio, ¿no? ¿Por qué para la vida? ¿Por qué no para los agujeros negros? ¿Por qué no para, yo qué sé, todas las cosas que existen en el universo, ¿no? Para que existan electrones, en fin. Es un mal argumento, no hace que Dios sea más probable, que el universo pueda tener un comienzo tampoco hace que Dios sea más probable, de hecho lo hace muy improbable, a menos que Dios exista en algún tipo de tiempo y espacio. Si no tiene lugar ni tiempo, existe nunca y en ningún lugar, lo cual ni siquiera parece tener sentido. Sí, no son buenos argumentos, la verdad. No son buenos argumentos y no hacen que Dios sea más probable. Y si hablamos solo del problema del mal, acaba de ceder el debate. Y está bien, ¿no? Es decir, todos podemos corregir estas cosas y al menos parece que es una persona sincera. Al menos parece. De la misma manera, si intentamos calcular la probabilidad de la existencia de Dios solamente tomando en cuenta el sufrimiento en el mundo, bien pudiéramos pensar que es improbable que Dios exista. Pero si estamos dispuestos a analizar toda la evidencia y los argumentos en favor de la existencia de Dios, que es lo que yo he procurado hacer, creo que llegaríamos a una conclusión muy diferente. No creo que llegaremos a una conclusión muy diferente. Yo creo que casi siempre que se acepta a Dios como una explicación de esto, ya se está tratando de que Dios explique estas cosas y no que se vean estos fenómenos y por ende se determine que Dios exista. Aunque obviamente hay formas de colocar el silogismo como que Dios es la conclusión y no es parte de las premisas. Y tampoco creo que esté mal, ¿no? Pero no creo que si se analice, es decir, todos los fenómenos que se ven son explicables completamente de forma natural. Agregar a Dios no genera ningún tipo de explicación o mejora la explicación, ni siquiera la hace más probable. De hecho, Dios no es mejor que el azar. El azar y Dios son la misma cosa. Dios puede hacer lo que sea como sea. Por ejemplo, si se habla de que Dios creó todas las especies versus la evolución, no me dice absolutamente nada de cómo se creó, porque Dios pudo haber creado esas especies u otras especies, en fin, incluso de forma probabilística. Es un relajo que no se puede analizar, no hay un espacio de probabilidad respecto a que Dios puede hacer algo o no lo puede hacer, o qué es lo que se espera bajo la idea de Dios. Lo único que se espera bajo la idea de Dios, y porque no es explicativa, es está esto que está aquí, voy a decir que Dios lo hizo, pero no puedo saber de antemano por qué es que Dios lo hizo. A buscar esos argumentos. Por cierto, si te está gustando el video... Bueno, y eso es todo. Sí, yo creo que él se ve una persona honesta, al menos, que está tratando de dar los argumentos lo más claro posibles, pero no creo que no son suficientes. El argumento del mal sigue siendo fuerte, lo hace improbable y si se analiza de cierta forma lo hace ilógico, es decir, aún desde un punto de vista, es decir, de perfectamente bueno, ¿no? Si existe alguien perfectamente bueno, no podría existir ningún tipo de mal si esa persona o ese ser que es perfectamente bueno también es todopoderoso. Eso quiere decir que solo con pensar que no puede existir el mal y que no lo puede permitir, no va a existir el mal.